Luego de esto, el Señor puso en prueba a dos de sus discípulos. Llamó a Felipe y le dijo: Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y dice la palabra que Felipe le dijo al Señor: Señor, 200 denarios no bastarían para que cada uno tomase un poco. Y luego también se apareció Andrés, y Andrés dijo: Señor, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Yo me hago una pregunta: ¿qué respuesta era la que el dador de la vida, el maestro, el Señor de señores, el que resucita a los muertos, esperaba de Felipe y Andrés? Me imagino por sentido común que lo que el Señor esperaba era una respuesta como la que manejaron algunos hombres de fe. Por ejemplo, Abraham decía: en el monte del Señor será provisto, Dios se proveerá de sacrificio. Y por ejemplo el apóstol Pablo, él en momentos difíciles de su vida, él decía: el Señor se proveerá, el Señor multiplicará, el Señor nos dará y nos bendecirá conforme a las riquezas de gloria en Cristo Jesús, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Respuestas como la que daba el rey David cuando estaba en momentos difíciles y aún en lecho de muerte. Él decía: yo no moriré, sino que viviré. Estaré vivo para anunciar que el Señor mi fortaleza es recto y que en Él no hay injusticia. Pero mira la respuesta que salió de la boca de Felipe y de la boca de Andrés. Felipe dijo: 200 denarios no bastarían para que cada uno tomase un poco. Y Andrés dijo: esos 5 panes y 2 pececillos, eso no aguanta para nada para que la gente tome un poco. Yo creo que es una respuesta de un cerebro acostumbrado a lo natural, de un cerebro acostumbrado al actuar de las personas cuando no tienen fe. Siempre están mirando la dificultad, siempre están sobrevalorando la necesidad. Pero más sin embargo, el Señor Jesús, a pesar de todo, Él toma los panes y los 2 pececillos y dio gracias a Dios. ¿Cuántos de nosotros nos duele la cabeza y nos desesperamos, nos angustiamos y no nos damos de cuenta de que hay gente de cabeza y de pies completos en el hospital que no pueden ir a casa, que no pueden disfrutar de los alimentos que usted y yo disfrutamos? Y entonces el Señor nos dio un gran ejemplo allá. Tomen las cosas básicas que tenemos y seamos agradecidos con Dios. De esas cosas pequeñas que tenemos, Dios va a hacer grandes cosas. Ahí vemos un ejemplo muy hermoso de parte del Maestro, que podemos utilizar los recursos mínimos que tenemos y que con la ayuda del Señor esos recursos mínimos se van a convertir en cosas grandes. Las grandes empresas, los grandes negocios, las grandes cosas que han sucedido en el mundo han comenzado siendo pequeñas. Eso es como la mujer que fue a donde Eliseo, desesperada y angustiada porque su esposo había muerto y lo único que le dejó fue deudas. Y le iban a tomar los hijos para llevarlos como esclavos, como siervos, por las deudas que el esposo no había pagado. Y lo primero que el profeta le dijo es: mujer, ¿qué tiene en casa? Declárame qué tiene en casa. Yo quiero decirle a usted en el nombre del Señor: basta ya de quejarse. Mira a su alrededor que tiene cosas que ya Dios te ha dado, que es la materia prima para hacer grandes cosas, para levantar empresas, para levantar negocios, para levantar ministerios, para levantar familias. Dese cuenta que tienes 2 manos, tienes 2 pies. Hay gente que carece de alguna de ellas y sin embargo son personas victoriosas. Son personas que hacen trascendencia en la vida. Son personas que no se quejan. Basta ya de lamentarse en el nombre del Señor. Mire a su alrededor. Dios te ha dado lo esencial. Dios te ha dado lo primordial para que en su nombre se hagan cosas grandes y hermosas que Dios tiene para con sus vidas.